Mer, ¿sabes a quién tenemos hoy? Sí. 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 O sea, ¿tú sabes cuando la gente dice me voy a tirar por un puente y tú te tiras? Pues ellos se tiran de verdad. Sí. Sí. Y yo estoy muy interesada porque estoy intentando explorar nuevos caminos en mi vida y a lo mejor este es uno vocacional. Yo no lo veo. ¿Cómo que no? Yo para ti no lo veo, pero oye... ¿Me estás llamando torpe? No hay que cerrarse puertas. Efectivamente no hay que poner diques al mar. Si mueres... Te quedas con el podcast. Me quedo con todo. No pasa nada. Pues nada, yo estoy deseando empezar. Así que somos Gemma Odison y Mer de María y esto es una de cal y otra de arena. Bueno, pues como hemos dicho, estamos con dos personas muy interesantes, especialistas de cine, Chemi y Sara. Bienvenidos al podcast. Muchas gracias. Contadnos un poco qué es ser especialista de cine, porque se dice así, y creo que muy poca gente sabe en verdad lo que es. O sea, contadnos un poco qué es ser especialista de cine y cómo es vuestro día a día. Pues a lo mejor quieres dar tú primero una opinión más formada. Tú has hecho un máster y tal. Sí, pero no estaba relacionado con eso. Pero bueno, pues ser especialista, básicamente, en las películas hacemos todo lo que los actores no harían por riesgo a hacerse daño o porque es demasiado peligroso o porque, bueno, los actores no son prescindibles. Entonces, nosotros hacemos esas acciones más grandes o más peligrosas, les doblamos o... Sí, eso. Sí, es esa parte de la película o de la serie. Es otro departamento más. En este caso, especialistas. Normalmente nosotros utilizamos la palabra stands. En cualquier set pone stands directamente en lugar de especialista de cine. Y pues básicamente nos utilizan pues, para todas estas escenas que ha mencionado Sara, que tienen más riesgo o que requieren de una habilidad concreta quizá o de una especialización. Y en este caso, pues como especialistas de cine, estamos formados en un montón de disciplinas y entonces pues cubrimos diferentes tipos de escenas o diferentes tipos de situaciones y cada especialista además pues tiene diferentes habilidades y... Es curioso porque no siempre, o sea, igual en el imaginario colectivo se piensa que siempre doblamos a actores o actrices, hacemos lo que ellos no podrían hacer, pero no es ese siempre el caso. Hay veces que también directamente la secuencia o la película en X momento necesita a un personaje que requiere de una habilidad especial. A lo mejor es simplemente una persona sobre un monopatín que pasa al lado del actor y que se cae o lo que sea. Ese personaje no tiene nombre, no tiene frase, no tiene nada y simplemente lo puede hacer. Bueno, lo tiene que hacer un especialista porque un figurante, por ejemplo, no sabría estar encima de un skate, sí. De un skate o caerse o... ¿Y hay distintos tipos de stand? ¿Es por lo que has dicho tú, por formación? ¿O simplemente es dependiendo de los requerimientos de la película? Sí, a ver, que sí hay diferentes tipos de stand. A ver, lo primero es, dentro del departamento de la película, de la serie, da igual, dentro de este departamento, que sería stands, hay diferentes categorías, digamos, ¿vale? Lo que luego de hecho pone en los créditos, ¿no? Sí. Igual que en el departamento de dirección está el director, el primer dirección, el segundo dirección, el antedirección, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros diferentes apartados, empezando a lo mejor por lo que sería el stand coordinator, ¿no? Que es la persona que se encarga de dirigir la acción en la película y de coordinar al resto de stands, que son los que hacen las acciones. El jefe de departamento. Lo que es el jefe de departamento. Y con respecto a lo que ha dicho Sara, a veces doblamos a los actores, a veces hacemos nosotros las acciones. Eso lleva dos nombres diferentes, sería stand double o doble de acción y stand performer. El stand performer es cuando tú haces de ti mismo, simplemente de ti mismo, haces de un personaje, ¿no? Pero el tío del skate. El tío del skate sería el stand performer. El stand double es cuando estás doblando en concreto un actor o una actriz. En España eso es lo más común, es cierto que si las producciones son mucho más grandes, puede haber otro montón de categorías, como es el stunt utility, por ejemplo, que sería como un ayudante, digamos, y que pues a lo mejor está en el rodaje para ayudar al coordinador a preparar
las cosas. Si la secuencia requiere colchonetas, por ejemplo, pone colchonetas, quita colchonetas, mueve esto para acá, mueve esto para allá. Cuando la secuencia, la película requiere de que alguien vuele o de que alguien pues, se lleve un golpe muy fuerte y utilizamos cables con arneses, hay un equipo entero dentro del departamento que son los riggers, eso es el Stun Rigger, que también tienen su propio jefe dentro de ese equipo, que es el Head Rigger. Entonces hay un montón de diferentes, digamos... Departamentos. No departamentos, todos somos el departamento de los stands, pero dentro del Figuras. departamento Sí. diferentes títulos, digamos, Categorías, diferentes sí. categorías. Y luego dentro de lo que podrían ser habilidades específicas, es verdad que igual podríamos destacar que no todo el mundo sabe, pues por ejemplo, o porque son disciplinas mucho más complejas de lo que podría ser entrenado en una cuestión de un periodo de tiempo más corto. Pues por ejemplo, es mucho más específico poder hacer coches, drifting, vuelcos, o sea, todo lo relacionado con coches, con motos o, no sé, caballos es también algo bastante específico, sobre todo porque no es algo a lo que todo el mundo pueda tener tan fácil acceso para entrenar. Y no, Entonces, claro. y no es algo en lo que te formas con poco tiempo. exacto. La gente que suele trabajar en cine con caballos ha montado a caballo toda Toda su su vida. vida. Toda su vida. Claro. Y de hecho, Claro. en ese sentido, sí que suele ser gente bastante especializada en caballo y que de hecho a lo mejor no realiza otro tipo de acciones o no entrena a lo mejor otro tipo de disciplinas y que son gente que se dedica al mundo de los caballos. Y pasa lo mismo con el mundo de los coches. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho cursos de precisión de conducción y tal, pero evidentemente no es lo mismo que una persona que lleva conduciendo, porque además la gente que conocemos que conduce coches en set, muchos llevan conduciendo desde los 14 años. Ya. No tenía que haber Claro. da igual. Entonces, no es lo mismo que tú durante toda la vida, todos los días, estés practicando, drifteando con el coche. Entonces, claro, pues eres precision driver y lo defiendes muy bien. Pero evidentemente si te has hecho 4 cursos, pues no vas a, Claro. no vas a ser tan bueno, no vas a hacer una acción como ellos. Siendo honesta, esa parte la tacho de mi lista. Yo lo Sí, del coche, no, lo eso del coche, Es desde que lo luego, estaba pensando, encima disléxica y que no me gusta el coche, ahí ya no puedo, ahí se me cae. Los caballos, No le podemos ir gusta viéndolo. conducir normal, pues imagínate. Bueno, el skate sí, amiga, y lo de caerme se me da Sí. estupendo. Pues eso es lo más importante. ¿Ves? Hay que caer bien, con Saber gracia. Vosotros, claro, habéis estado en rodajes bastante chulos. ¿Podéis comentarnos un poco en qué os hemos podido ver, aunque no sepamos que habéis estado? Proyectos de los que podáis De los hablar. que podéis hablar. No pueden hablar. No pueden hablar de nada. Sí, no, Sí, hay, sí, hay sí, mon- sí podemos. hay proyectos de los que podemos hablar. Bueno, de los que no podemos hablar, para que Sí. quede claro, es una cuestión de, Sí, Sí. acuerdo claro. de confidencialidad, Sí, sí, sí. ¿vale? De los que sí podemos hablar, porque son proyectos que ya se han estrenado. Bueno, yo, por ejemplo, que se me pueda ver y se me pueda reconocer, la serie Chaos de Netflix. Ah, sí. Sí. Hago un personaje en concreto que tiene que saltar de una cornisa y le disparan en el aire y lo matan. Ujú. En esa misma serie, en ese mismo capítulo, doblo a un actor en otra acción. Soy yo también, haciendo otra cosa completamente diferente en otro contexto, pero en este caso, pues, en ese mismo capítulo me puedes ver 2 veces. En una me reconoces, en otra no. En la película de Guy Ritchie, Sí. de Covenant, Ujú. esta película fue muy guay. La grabamos en Alicante y o sea, esa película me puedes ver morir fácilmente 6-7 veces. Esa no era la peli en la que tú disparabas y el disparo que recibías. No, ese no era yo. O sea, te ha disparas pasado, a ti mismo. Ha pasado. Sí, No, a lo mí. grabas desde un punto de vista y luego No, desde el otro. en esa yo era un personaje, o sea, había un coche que llegaba a un camión que tenía enfrente en llamas y yo saltaba era una pica, entonces yo saltaba de la parte de atrás al suelo y salía corriendo con mi AK y en cuanto desaparecía de cámara el plano cambiaba y volvía al coche y se bajaba el copiloto y también era yo. Porque como se lo grabamos por partes, pues en ese caso pues soy yo 2 de los personajes que estaban del coche.
Entonces, bueno, La película toda eras tú. no. Bueno, es que en esta película trabajamos un montón de especialistas. Es una película puramente Sí. de acción. Pero sí, la verdad que fue un rodaje súper divertido. Y para mí uno de los mejores que he tenido a nivel de no tanto a lo mejor de las acciones que he podido hacer, pero de habérmelo pasado bien, desde luego. Qué guay. Qué guay. No mucha gente puede decir eso de No. trabajo, ¿eh? No, literal. Bueno, esto es algo que siempre creo que hemos hablado con otros compañeros Sí. de otros sectores, por supuesto, ¿no? Ujú. Nuestra profesión, por suerte, nos gusta muchísimo y tenemos la suerte de poder vivir de ello. Yo creo que es fundamental que hagas lo que hagas, sea así. Ujú. Entiendo las circunstancias de cualquier persona, ¿no? Y de repente tienes que tener un curro de mierda. Tú has tenido curros que no te han gustado. Yo he trabajado en la hostelería, por ejemplo, que no se lo desea a nadie. Es muy duro, pero siempre que sea un medio para un fin, en este caso, y si tienes suerte, pues al final te puedas dedicar a lo que realmente luego cojas y digas, me lo he pasado bien en mi trabajo. Qué guay. ¿Y tú, Sara, algún proyecto así en el que hayas estado que puedas hablar? Pues que se me vea en cámara. Aunque no se te vean. Aunque no se te Asalto, vea, Que se me vea claro. en cámara, asalto al Banco Central. Ah, Que mira. de hecho Guay. tengo un primer plano, nada, dura 2 segundos, pero es muy gracioso. Pero la gente se era da el primer cuenta luego. capítulo, ¿no? Creo que sí. ¿Es el primer capítulo ese? Sí, creo que Ya. sí. Ay, creo que sí, porque es cuando entran al banco Sí. y se monta toda la manifestación. El caso es que hay una Primero o segundo manifestación de 2 bandos políticos y pues acaba en una pelea. Entonces, bueno, pues me tiraban al suelo a palazos. Entonces, esa era yo. Sí, soy. Sí, y nada, pues de hecho fue uno de mis primeros trabajos. O sea que Fíjate. fue muy guay, la verdad. Nada, fue pues eso, una acción sencillita, pero resultó. Qué guay. Bueno, y la gente os ve caer, os ve arder, os ve saltar por balcones, pero no siempre saben que sois actores. Entonces, ¿cómo se une la interpretación al trabajo de Stan? Muy buena pregunta. No todos los especialistas dirían que son actores. Y diría que ahí la opinión está bastante dividida en si un especialista tiene que saber o no tiene que saber actuar. En mi opinión, sí. Porque si volvemos otra vez a los 2 casos, ¿no? Si eres doble de un actor o de una actriz, vas a tener que más o menos usar tu cuerpo de la misma manera que lo usaría el actor o la actriz después. Más que nada porque tú vas a prestar tu cuerpo para que el personaje que está interpretando este actor o actriz haga algo impresionante, pero sin que luego el público se dé cuenta de que en realidad no es este claro. actor o actriz, ¿no? Y claro, si de repente te mueves de una manera muy distinta o como que no acompasas Claro. tu forma de hacer a la forma de hacer del actor, pues se va a notar mucho la diferencia. En esa parte hace falta interpretación, 100%. Y luego, en la otra parte, si no estás doblando, ¿no? Si eres el personaje en sí mismo, también hay que saber lo que es hacer una acción, lo que es meterte en el papel, ¿no? Si te están pegando una paliza, como es que te peguen una paliza, evidentemente no vas a estar riéndote, ¿no? Claro. Igual no es la interpretación más fina, Más pura, más, emocionalmente, claro, sí. no es la interpretación más difícil, con todo un trabajo psicológico detrás, de creación de personaje, igual no hace falta, pero sí que tiene una base de que hay que saber hacerlo y que es un personaje que hay que defender a través de la acción, sí, claro, evidentemente, pero no deja de ser interpretación, en mi opinión. Bueno, es que yo también creo que es muy importante, o sea, las personas, por ejemplo, la forma de caminar, la forma de gesticular y tal, es muy... cada uno tenemos... La nuestra, No, claro. Claro. Entonces, si no sabes actuar como ese actor,
¿no? Claro. Valga la redundancia, se va a notar mucho. Claro. Y ya no solo eso, o sea, vale que tú tengas que recibir, por ejemplo, que te den un puñetazo en la cara. Lo vas a recibir de la misma manera siendo, si te ponen como personaje que eres yo qué sé, el segurata de una discoteca, o que si eres un vagabundo deshidratado, o si eres un zombie, no sé. O sea, todo corporalmente es completamente distinto y ahí entran toda la creación de personajes, ¿no? Claro. Esto también depende, como ha dicho Sara, hay una opinión muy dividida. Yo cuando empecé en esto, hice un curso en Estados Unidos, me fui allí a hacer un workshop con un equipo de stunts allí, y de hecho lo primero que me señalaron el primer día era, bueno, entiendo que estáis aquí porque queréis ser stunts. Todo el mundo dijo que sí, éramos yo, una cheerleader, un jugador de... Sí, así me suena, Había una cheerleader, un jugador de fútbol americano, un chico que era filmmaker. Pero que era High School Musical. Más o menos, yo la verdad que es una historia increíble aquello. Era en Atlanta y... Es que todo mejora. y lo primero que nos dijeron, bueno, que ser stunt. Sí, pues antes que esto tenéis que ser actores. Dice, que nos dijeron imprescindible. O sea, no podéis ser stunt si no sois actores. Por eso nosotros hemos entrado a la profesión después de haber hecho una carrera de arte dramático, porque los dos somos graduados en interpretación por el teatro del gesto, de la Escuela Superior de Arte Dramático. Entonces, es cierto que tenemos ese plus, ¿no? Como una de nuestras especializaciones o lo que sea, y entonces, de hecho, muchas veces eso nos da trabajo, porque hay veces que la productora, de hecho, quiero que el stunt sea actor o sepa de actuación. A mí me ha pasado en el proyecto que estoy trabajando ahora mismo, que no puedo mencionar, pero yo estoy de actor. Estoy haciendo un personaje y fue porque la productora quería que ese personaje fuera un stunt. ¿Vosotros recordáis cuál fue vuestra primera escena en un set? O sea, ¿recordáis lo que hiciste? Chemi dice que Sí. estoy como un poco traumatizado. No, a ver. Ha puesto sí, cara de me trauma. Recuerdos de Vietnam, A mí es una gran historia. sí, A mí no, a ver, lo recordamos principalmente porque en realidad no llevamos tanto tiempo en la industria. Eso también es importante. A pesar de que a lo mejor hayáis visto por los créditos que tenemos en IMDb o lo que sea, nosotros para la industria somos bebés. Nuestros jefes, algunos compañeros nuestros, tienen más de 100 créditos en IMDb. Estamos hablando de más de 100 proyectos, sin contar las publicidades. Que la publicidad, aunque tú vas al rodaje y a lo mejor estás una semana grabando, no se sube a IMDb, ¿no? Entonces, nosotros no somos nadie, digamos. Entonces es fácil recordar el primero porque no fue hace tanto. El mío fue en 2019. Y fue para la película The Hitman's Wife Bodyguard. Sí. Que es una peli americana, pero uno de los personajes era Antonio Banderas, que creo, no he visto la peli, creo que hace de malo, y después de haber terminado el rodaje necesitaban hacer unos reshoots, necesitaban volver a regrabar algunas escenas con él, y él estaba haciendo a Chorus Line en Málaga o algo así, estaba liado, entonces dijeron, pues nos vamos a Málaga. Entonces se vino un equipo reducido de Estados Unidos a Málaga para poder grabar con él. Y en esta escena él dialogaba con su abogado, su asesor, no sé quién era, no recuerdo el nombre del actor, pero era un señor muy mayor. Y había un momento en el que se enfadaba y le cogía y le estampaba la cabeza contra la mesa. Antonio Banderas a este hombre. Entonces, evidentemente, había que doblarlo. por lo que sea. Por la razón que sea, no la iba a hacer un señor de... No recuerdo cuántos años tendría. Qué poco compromiso con el papel. Era bastante mayor. Entonces me llamaron a mí porque tengo el perfil de una persona... No, ¿verdad? Señor mayor. No soy muy alto. No soy muy alto para ser un hombre y además tengo una complexión delgada. Entonces, para doblar a personas mayores, entró muy bien. Eras fácil de caracterizar. Claro, de hecho, dobla también a José Sacristán en otra peli. Entonces, en este caso, ¿Dirías que eres un especialista de nicho? Escúchame, he doblado desde a gente, no sé cuántos años ahora mismo tiene José Sacristán, ¿no? Pero desde la edad que tengo José Sacristán hasta chavales de
15 años. Sí. O sea, ese es mi rango. O sea, que lo que quieras, ¿no? Pero bueno, en este caso me llamaron para hacer esta escena, me iban a probar, no sé qué. La pega que tenía era el pelo que tenía el actor, que era, bueno, pues era calvo por aquí por arriba, pero tenía pelo por aquí por los laterales. Entonces me tenían que hacer este corte de pelo un poco a lo monaguillo, ¿no? ¿Y no te podían poner una calota de esto? Bueno, esto fue una cosa que se habló mucho allí, el coordinador lo peleó, el coordinador dijo, escúchame, es un plano a contraluz, no sé qué tal, no tiene mucho sentido ponerle un tal. En ese caso, hay veces que el departamento, en este caso de Maquipelu, o incluso a lo mejor viene de dirección, quieren, no, es que lo quiero lo más realista posible, ¿no? Lo más cercano a tal. Entonces, si el stunt se puede cortar el pelo, eso corte. Me pagaron el corte, Eso te iba a decir. eso se suele pagar. Además, te queda un corte bastante, que de hecho luego, cuando terminamos la acción, me dijeron, oye, te rapamos, ¿no? Y dije, sí, por favor. Sí, pobre. Me fui completamente calvo Claro. de ese rodaje, pero bueno, fue guay porque, bueno, pues fue mi primer rodaje, mi primera acción fue con Antonio Banderas. Llegué allí y le dijeron, bueno, pues este es el chico que dobla tal, con él la acción, y él me dijo, hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntame cómo quieres que lo hagamos, y yo me quedé un poco en plan, lo hacemos como tú quieras, ¿no? O sea, eres Antonio Banderas. A tus pies, Antonio. A tus pies, ¿no? Pero, Aplástame la cabeza como Como quieras. tú quieras. claro, o sea, ahí me daba igual todo. O sea, evidentemente son golpes que falseamos, no sé qué, me hubiese comido la mesa sin ningún problema ese día, ¿no? Pero bueno, salió bien, Antonio Banderas súper majo, mi jefe en este caso quedó muy contento y ese fue ese fue mi primer día de rodaje. Qué Qué guay. guay. El mío fue en, ¿cómo se llamaba esto? Halo, el videojuego que se Sí, hizo también sí. en una serie. Sí. Pues eso, y yo creo que ya estaban casi terminando, pero necesitaban como regrabar un par de cosas de motion capture, captura de movimiento. Sí, mato. Sí. Y nada, pues me llamaron a mí y a otro compañero y estuvimos ahí haciendo pues las acciones que nos iban pidiendo, que era pues con el trajecito, con los puntitos y tal. Sí. Pues como montaban unas tarimas y teníamos que saltar de la tarima al suelo, o de repente era como una especie de explosión y entonces teníamos que caernos al suelo y luego seguir corriendo, no sé, como ese tipo de cosas. Muy sencillo, pero divertido. Qué guay. Dice muy sencillo. Sencillo, nada. Nada. Modesta ella. Nada. Madre mía. Es que quien cae bien Claro. ¿Ves cómo tengo futuro, amiga? Y no Bueno, bien que me caigo y yo no paro. no para. No paro. Experiencia tienen que Hombre. caer, desde luego. Una cosa que sí que me gustaría preguntaros, y además con lo que habéis dicho del tema de los actores y tal, ¿creéis que vuestro trabajo como especialista no está suficientemente valorado? Que se valora más el trabajo, que al final ellos son la cara visible, pero ostras, es que sin vuestro trabajo no hay película. Fíjate, si nos vamos a la historia de los especialistas, hasta hace, bueno, teniendo en cuenta que el cine es un arte que tiene poco más de 100 años, ¿vale? Hasta hace muy poco, los especialistas ni siquiera salían en los créditos, ni siquiera se hablaba de su existencia. Por lo que decía antes, ¿no? Los superhéroes de las, yo qué sé, grandes superhéroes de las primeras películas de superhéroes que se grababan, ¿no? Si de repente decías que el actor o la actriz ha necesitado de un doble, pues claro, la ilusión del personaje del superhéroe se rompía para con el público, ¿no? Es como cuando Cary Grant ponía en tarima para que pareciese más alto, ¿no? O Tom Cruise. O Tom Cruise. Eso es. Entonces, claro, el hecho de que un actor o una actriz tenía que usar un doble para hacer X acciones que lucieran para su personaje era un secreto en la industria de Hollywood. No se reconocía a nadie. Y por eso digo que hasta hace muy poquito los especialistas de cine ni siquiera salían en los créditos. Ahora sí, ahora también cada vez es más popular. Hasta hace poco nadie sabía de lo que era, o sea, lo que significaba ser especialistas, para qué servían, o la gente pensaba que simplemente los actores hacían sus propias acciones. De hecho, siempre que dices eso, ¿no? La gente dice, ya hombre, pero Tom Cruise, ¿no? Tom Cruise y Jackie Chan, para de contar. Sí. Sí, que luego se valora mucho cuando lo hace el actor visible,
No, uy, es que hace hasta sus propias escenas de acción. Claro, pero Pero luego, ¿y el resto qué? Claro, pero para mí también hay una cosa de, sí, claro, ellos son la cara del personaje, son la cara de la película, son la cara de la historia. A mí no me hace falta esa fama, digamos. Yo no soy esa cara. No buscas ese reconocimiento. Claro, o sea, también No eres actriz por esa... También, claro, es que también parte del trabajo del especialista es dejar tu cuerpo, ¿no? O sea, tu acción, ¿no? Pero ocultar tu cara, ¿no? Sobre todo cuando eres doble de un doble de acción, tienes que hacer toda tu acción sin que se te vea la cara en cámara, porque claro, no es tu personaje, es el de la actriz que lo está haciendo. En este sentido, creo que a día de hoy los especialistas están mucho más reconocidos que hace relativamente poco, o sea que hemos ganado. Creo que además es una profesión que está ganando poco a poco muchísima popularidad, aunque solo sea por... Claro, de un tiempo a esta parte tiene mucha popularidad los making-ofs y todo este tipo de cosas, y claro, parte de los making-ofs es cómo se han hecho estas grandes acciones, ¿no? Y claro, ahí 100% tienes que hablar de cómo se hace un rigging, de cómo se hacen acciones grandes, ¿no? Y efectivamente de la presencia de los especialistas. Con respecto a esto que estamos hablando, no hay que olvidar la función del especialista, que básicamente es acompañar al actor y que luzca bien su trabajo en la película. Si luce bien su trabajo en la película, luce bien tu trabajo en la película. O sea, quiero aclarar que el actor y el especialista, yo que sé, puede haber gente que se piense que a lo mejor es que hay un enfrentamiento o hay una... No, es todo lo contrario. El actor y el especialista en set, de hecho, pues se lleva muy bien. Tú complementas al actor y hay muchísimos actores, con esto que hablamos de... Yo no ya Tom Cruise o Jackie Chan o tal, hablo de actores, pues Ana de Armas, en Valerina, hablo de un montón de gente que en películas también que lo permiten y que son mucho más grandes. Si como actor te pongo 3 meses de preparación para que hagas tus peleas, para que hagas tu papel no sé qué, pues yo, como tu stunt double o como un performer, te ayudo con todo ese entrenamiento, te pongo no sé qué, y luego a lo mejor estoy en el set simplemente por si me necesitas, para poder actuación y para si hay algo que sea de mucho riesgo, es decir, que de repente estamos hablando de que se puede romper un hueso, hay una cosa un poco más complicada, venga, pues lo hago yo, simplemente para que no nos metamos en un problema de que haya que parar la producción. Ya pones tus huesos. Claro, ya pongo yo, que para eso estoy. Claro. Pero en ese sentido, el reconocimiento de los stunts dentro del set, dentro de las películas, dentro de tal, siempre se nos valora mogollón en todas las producciones. O sea, cuando vamos siempre somos como lo más, sí. A la gente le encanta ver la secuencia que va a grabar que van a grabar los stunts. Y en 2027, me parece que es, por el 100 aniversario de los Oscars, se va a incluir el premio Oscars a los stunts. Imagino que quizá eso cree una tendencia, un espacio para que a lo mejor se abra un diálogo en el que los Goya a lo mejor también tengan un espacio para este departamento, y imagino que eso ya pues será una cosa de que se vaya haciendo, ¿no? Pero bueno, avances al final. Son cosas que... Sí, y yo estaba escuchando y estaba pensando, porque en una peli de acción, de estas que, vamos, que se ve más casi al especialista que al actor, ¿siempre suele ser el mismo especialista el que dobla al mismo actor o...? Depende de la película, pero en películas muy grandes... Depende del actor también. Depende del actor, por supuesto, pero en películas muy, muy grandes, por ejemplo, Chris Hemsworth, ¿no? Él tiene su doble de acción, además es muy amigo suyo, que es Bobby Holland, y le dobla en muchísimas partes de las películas que hace Chris Hemsworth, pero hay otras 4 personas que a lo mejor Bobby Holland, por lo que sea, no puede estar ese día en set o tal, y también le doblan. Entonces, incluso en estas películas súper grandes que normalmente la estrella tiene su doble de siempre, no sé qué tal cual,
hay más personas que doblan por lo que sea en ese tipo de secuencias, y aquí en España más todavía. Tienes un protagonista que a lo mejor por lo que sea en una peli de acción tiene, imagínate, un montón de secuencias en las que de repente va en un coche, de repente se mete en una pelea, de repente cae de un edificio, de repente cae al agua, y a lo mejor el mismo especialista, por fechas, ¿no? Por una cosa de calendario, no puede hacer todo eso, o quizá, por ejemplo, no es Precision Driver y de repente resulta que es que la secuencia es súper loca en coches. Por eso lo hará un especialista de coches, luego la caída al agua hará un especialista, a lo mejor esa especialidad, luego las peleas coges y a lo mejor te tiene que cuadrar que todas esas personas encajen para que te hagan el doble de esa persona, que no suele tampoco... eso suele también ser complicado, ¿no? Machear el doble. A veces no queda otra y dices, pues lo doblas tú que no te parecen nada, te ha tocado. O sea, que Tom Cruise hace todo esto para ahorrarse sueldos. No. Está ahorrándose sueldos. No, lo hace porque Lo hace porque le encanta. Porque le encanta. Y, De hecho, o sea, y con la edad que tiene, Es como- un mérito, yo siempre lo pienso. Bueno, nosotros tenemos a Jesús Calleja y ahí está Tom Cruise. A Tom Cruise le encanta el cine, le encanta la acción, es productor de sus películas, entonces evidentemente él puede tomar todo tipo de Sí, decisiones. Y bueno, si luego veis el currículum que tiene, Es una pasada. es una absoluta pasada. La cantidad de carnés que tiene, sabe hacer absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Entonces, no, en la mayoría de las ocasiones no necesito un doble. Una persona tan preparada como Tom Cruise. Ya. Y vosotros, claro, ¿cómo decidisteis dedicaros a esto? Porque entiendo que una persona que dice, yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz, porque la gente lo que quiere es buscar cámara, pero tú mismo has dicho, yo no busco eso. ¿Eso es algo también vocacional? ¿O es algo que se va construyendo a medida que vosotros os vais preparando? yo, lo que decíamos antes, ¿no? Yo era de esas personas que no conocía esta profesión. Ujú. Yo no sabía que esto se podía hacer. Yo era de las personas que pensaba que las cosas guay que hacían en las películas las hacían los actores. Y yo recuerdo de pequeña ver películas y decir, ¡guau, guapísimo! Esto lo quiero hacer yo. Claro, y veía saltos de un edificio a otro, tal, no sé qué, y yo decía, esto es increíble, tener que grabar esto es súper divertido, tal. Luego me metí a hacer teatro a la escuela de interpretación y tal, y tuve todos mis años de formación, y ya me di cuenta de que efectivamente los actores no hacen eso. Y entonces, bueno, a raíz de conocerle a él, me enteré de que esta profesión existía y pues ya empecé a entrenar y tal, y así es como entré a la industria. Pero sí, no conocía esa faceta y luego, claro, echando la vista atrás sí que me doy cuenta de que mi verdadera pasión era la acción de las películas, no... Es lo que realmente te Sí, llama. lo que más me llamaba, ¿no? No sé, recuerdo jugar con mis hermanas de pequeña y era siempre jugar pues a inventarnos aventuras y yo qué sé, a ser espías de repente y cazar a los malos y yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Nos inventábamos esas historias que al final no dejan de ser historias de acción, o sea que... Claro. Para mí fue un poco parecido. Me metí en la escuela de interpretación porque me gustaba mucho Star Wars y Marvel. Y luego dices, resulta que la parte de las películas que me gusta no la voy a hacer yo. Entonces yo quiero hacer esa parte, yo quiero hacer coreografías súper locas, tal. Y hubo un profesor de la RESAD que había trabajado de joven como especialista en live shows y tal. Y como yo entré a la carrera sin haber hecho mucho teatro y mi principal background eran las artes marciales, pues, y además la carrera era de teatro físico, que teníamos mucha acrobacia, esgrima, mimo, al verme durante los años de la carrera me dijo, oye, a ti igual te interesa esta parte de la industria. Y hablando con él en conversaciones y ya investigando cuando estaba en el tercer año, me dije, vamos, voy a tirar por aquí o voy a intentar irme a este sitio. Y pues hasta hoy. Hasta hoy. No me arrepiento. Y aquí estamos. Y bueno, vamos a tirar un poquito más de nostalgia. ¿Cuál es esa peli que de pequeños os encantaba y que decíais, guau, me encantaría hacer esto? De Eso es pequeña, difícil, pequeña, ¿eh? a ver, claro, es que ¿cuál era mi película favorita? Hannah Montana, la película.
Yo quiero comprar. Concretamente, Bueno, la los escena- caballos. Bueno, ¿no? Eso pero de los es que había caballos. una escena que a mí me encantaba y además me hacía muchísima gracia, que era una parte en la que el hermano, creo que era de Hannah Montana, se asomaba por una ventana del segundo piso a través de una escalera. Y la escalera hacía así, ¡pum! Y caía al suelo. Y a mí esa parte me encantaba. Bueno, aparte de que es súper cómico, ¿no? Pero yo decía, ¡buah, increíble! Me Y bueno, encanta montar a porque- caballo, ¿no? Esas Y escenas ella tan- diciendo, no, yo es que de pequeña las espías, no sé qué, mi película favorita era Hannah Montana. Gran película. Oye, grandísima película. Grandísima. No película. te pongo ni un pero, la verdad que sí. Para mí es que en realidad, claro, si me habla de cuando era pequeño, en realidad la mayoría de películas que veía era de animación. Y Sí. en concreto de anime, de Ujú. animación japonesa. Que de hecho está relacionado, o sea, sí, también me metí un poco en esto por eso. A mí yo veía Dragon Ball, o veía Naruto, o veía One Piece o tal, y era como, "Buah, me flipa esta mierda, yo quiero hacer eso, ¿no? Peleas, tal". ¿Tú viste Era- la escena esa en la que Goku pega a Chichi? No, Esta manda volando esa y no. dice, me encantaría ser Chichi. Eso sí, ¿ves? Chichi sí ese quería ser. No, me encantaba el anime y me metí a hacer artes marciales y dije, vamos, le haría hacer esto en una peli, básicamente. Entonces, pero luego, a lo mejor de guay. películas más que haya dicho yo quiero hacer eso en cine, era Star Wars. Siempre ha sido el mío y el de mucha gente, ¿no? Tener un sable láser y marcarse una coreografía. Yo me compré un sable Así, láser el año claro, pasado. si es que es lo más qué normal. fantasía, la mejor inversión Es que lo he más hecho. normal. Todos tenemos, Yo no tengo uno, pero vamos, Yo no tengo tampoco. yo Pero debería. escucha, yo es que me lo compré para hacer una pelea de sable láser con mi mejor amiga. Claro. Este es el nivel. Y todavía no lo han hecho. Yo estoy Nos esperando. retamos a duelo y ahí seguimos todavía. Y luego de una serie que me encantaba y que... El club de la herradura. No, bueno, ojo, poca broma. No, la de, no sé si la conocéis, Totally Spice también es de animación. sí. Es chulísima, es Es chulísima. chulísima. Pues claro, yo, además yo de pequeña me dejaban mis padres ver muy poquito la tele, entonces siempre coincidía la hora en la que salía la serie de Totally Spice. Entonces la veíamos, nada, lo que durase los capítulos, creo que ponían 2 seguidos. Y según terminaban los capítulos nos mandaban a jugar a la calle y mis hermanas y yo representábamos los capítulos que acabamos de ver y nos tirábamos toda la tarde jugando a ser las Totally Spice. Además que molaba mucho porque eran de los pocos referentes femeninos en este sentido que teníamos. O sea, Sí. en general eran todos... Lara Croft, sí, las Totally y Spice. poco más. Los Ángeles de Charlie, que Los eran las Ángeles de totales. Claro, sí, Total. pero sí, Pues sí, es sí, verdad. me Molaba encantaba, mucho. me encantaba. Bueno, a ver, esta pregunta a mí me interesa. Vamos a ver, ¿qué se necesita toda la gente que nos esté escuchando para hacer vuestro trabajo? Yo voy a sacar mi checklist. ¿Qué se necesita? Hacer karate, parkour, seguro de vida. ¿Qué Sí, el seguro necesitamos? de hacer. El seguro me lo hago. ¿Qué necesitamos? Una mochila de protecciones. Bien, tengo. A ver, ¿qué se necesita para hacer este trabajo? Es que es una pregunta que Parece fácil, pero no lo es es. bastante compleja. Se necesitan muchísimos años de formación, ¿no? Y para lo que a mí me parece, y que se lo digo a mucha gente, es que lo que necesitas es estar dispuesto a básicamente dar tu vida a esto. O sea, es una profesión que para mí te lleva todo el tiempo de tu vida entera. ¿Por qué? Porque nunca paras de trabajar. No en rodajes, porque hay épocas en las que trabajamos muy poco. Nunca paras de trabajar a nivel de que nosotros todos los días entrenamos, ¿no? Claro. No tenemos vacaciones jamás, porque si tenemos el tiempo libre que tenemos es para entrenar, porque siempre tienes margen de mejora en todo, da igual los años que lleves haciendo la disciplina que lleves, siempre vas a poder mejorar. Entonces, Y porque si dejas de entrenar, las cosas se olvidan. también, evidentemente. Pues hay que... Y tienes que estar en forma, siempre. Cuando decís entrenar, ¿os referís a artes marciales, a físico? Ahí es donde voy. ¿Qué disciplinas o qué tal se le piden a un performer o a un especialista? Bueno, las artes marciales yo creo que, si no lo más importante, es lo más importante, porque casi el 80%, 70% del trabajo que puede tener un especialista tiene relación con peleas, acciones y reacciones, sobre todo recibir golpes. Entonces, eso en las artes marciales te da, evidentemente las artes marciales no es que te enseñen a recibir un golpe,
pero te crea una manera de colocar el cuerpo y una manera de hacer que pues, de repente es más sencillo hacer este tipo de acciones. Interpretación, yo creo que sería muy importante para precisamente lo mismo. Es más fácil si has hecho interpretación, si has hecho cursos de acting, el que tú reacciones a un disparo, a un golpe de manera realista o de una manera más tal, y que le puedas meter dolor o que le puedas meter una buena reacción si sabes interpretar. Entonces, esas dos cosas son fundamentales. Y luego está en todo lo que te puedes especializar, ¿no? O todo lo que engloba el mundo de los stunts. Para mí, la gimnasia, acrobacia, también es una cosa fundamental. Vale. Bueno, ¿hay alguna serie o proyecto que hayáis visto o que hayáis hecho que os haya cambiado como actores o como stunts? Nos gustó mucho la película de Fall Guy. The Fall Guy. The Fall Guy. La del especialista. Bueno, esa película es que es una carta de amor a los stands, al departamento en sí y tal. Entonces, igual a la gente que no está implicada en ese mundo no la aprecia tanto, piensa que la historia es un poco como sin más, ¿no? Probablemente lo sea. Pero bueno, es muy guay la película en cuanto a que, bueno, está hecha, guionizada también, ¿no? O sea, bueno, producida por todo el mundo de los especialistas y, bueno, toda la acción que sea posible hacer en un set probablemente esté en esa película. Entonces, nada, es como muy divertida de ver también en ese sentido de ¡hala, se han flipado, que flipan! O sea, no sé, muy chula. Yo creo que también toda la saga John Wick ha sido muy importante para muchos especialistas, porque es una película en la que de una trama muy sencilla, ¿no? Que a un hombre que le mandan a su perro, ¿no? Y se lían hay 4 películas. Y Valeria. Y la acción constante es alucinante. De hecho, a mí de las cosas que más me gusta ver es los behind the scenes, y los de John Wick son una pasada. Yo siempre que veo uno nuevo, un tal, a mí me inspira siempre y me digo, es que hago esto porque quiero hacer eso. Claro. Sí, porque Keanu Reeves creo que también hace sus escenas de acción, ¿verdad? No sé si todas. Sé que hay un doble. Él pelea muy bien. Lo que pasa es que él tiene como... Tiene cinturón negro en 3 o 4, no sé. Tropecientos cinturones negros de tropecientas artes marciales. Creo que la mayoría de las peleas las hace él y luego pues habrá cosas que evidentemente necesita de un especialista, que no me acuerdo cómo se llama el doble. Ya, además lo vimos hace poco. Sí, además lo hablamos el otro día porque lo vimos en la película de Valenina. Sí, porque fuimos el miércoles a ver Valenina y hablamos de eso, pero bueno, no recuerdo. Pero vamos, sí, John Wick es como una referencia. Un referente también. ¿Y cómo se prepara una escena de acción? Porque entiendo que a lo mejor para una escena un actor tiene que preparar a lo mejor esa parte emocional, pero vosotros, ¿cómo preparáis esa escena? Y luego entiendo que para un actor sí que puede tener ese margen para la improvisación, pero vosotros tenéis esto y nada. Porque una escena de las vuestras, improvisación puede equivaler a que os hagáis mucho daño. Sí, ahí entra también mucho el trabajo del coordinador, ¿no? El coordinador diseña esa acción, ¿no? En función de lo que le pide la dirección de la película. Y en función de lo que la figura del coordinador se me ha ido la palabra. En el mejor de los casos, si hay dinero y la producción es buena y tal, depende de cómo sea la escena. Hay escenas que no lo requieren, pero las escenas nuestras o suelen requerir, se tiene ensayos previos. Entonces hay un día en el que solo se va a hacer el ensayo, depende de la secuencia, puede ser un día, puede ser una semana entera. Se ensaya para que luego el día del rodaje sea fácil, todo el mundo tenga claro lo que tiene que hacer y así es como preparamos nuestras escenas, con mucho ensayo. Luego a lo mejor, por desgracia, hay películas y series que a lo mejor no tienen un presupuesto tan grande y de repente pues hay una secuencia de acción y no se puede ensayar o se puede ensayar solo mediodía o se puede ensayar muy poquito. Entonces, o hay en el mismo propio set. O hay que ensayarlo ese día. Entonces, bueno, en esas
La preparación está en que los stands están preparados Saben hacerlo. para poder hacer ese margen de improvisación que decías, es eso, en el que, vale, no he tenido ensayo, pero como somos profesionales, podemos sacar esto de manera segura, que es lo principal, Claro. y de manera eficiente. Y luego, no sé si viva también por ahí la película, ¿no? De si un actor antes de una escena como más intensa a lo mejor necesita unos minutos para prepararse. No sé si igual querías hacer la traducción a qué hacemos nosotros, Sí, claro. justo antes de hacer la acción. Pues es que depende tanto de la acción, o sea, no es lo mismo tener que recibir hacer una reacción a un disparo que, yo qué sé, saltar de un coche en marcha. El impacto es mucho más grande, entonces en función de lo que tengas que hacer, pues te preparas de una manera u otra. En cualquier caso, calentar el cuerpo es fundamental. Y también una cuestión de concentración, evidentemente, y de conciencia de que lo que estás haciendo no es nada trivial y que tiene su riesgo y que eres una persona profesional que viene a hacer esto de la manera más segura posible. O sea, lo que no puede ser es que un especialista sea una persona descerebrada, de las que dice, sí, me tiro un puente, pa, y se tira tiro. No. O sea, un especialista conoce todos los riesgos de la acción que va a hacer. De hecho, en las acciones tienen mucho riesgo. Yo, por otros especialistas que conozco y por entrevistas a otros compañeros, en algún sentido funcionamos o trabajamos como los deportistas de élite. No sé si habéis visto, además me salió hace poco, vídeo de Simone Biles, de Cristiano Ronaldo, gente que está a ese nivel, justo antes de, en el caso de Simone Biles, de hacer una acrobacia o de Cristiano Ronaldo de tirar una falta, un penalti. Si haces un close-up, se ve que se están diciendo, estoy preparado para hacer esto, voy a hacerlo así, me va a salir bien, de hecho, se hablan justo antes de la acción, se hablan bien, se autorreconocen ese trabajo que tienen, ese tal, y entonces realizan la acción. Nosotros, en ese sentido, hacemos eso mismo. Yo tengo que hacer una torpeda, tengo que hacer un tal, lo importante es que yo no esté pensando, wow, me voy a matar. Claro. Sino, yo sé hacer esto, el coche va a entrar por aquí, o voy a caer de esta manera, me voy a mantener en el aire de esta manera, voy a hacer esto, luego me voy a meter tal. O sea, es a visualizar la acción antes de que ocurra, decirte lo profesional que eres y lo preparado que estás, y hacerlo. No ir con miedo. No, bueno, eso por supuesto. Hay un vídeo que se ha hecho muy viral últimamente, que es el del equipo femenino de gimnasia rítmica de España. Y a mí me gusta mucho porque representa muy bien esto que acaba de decir Chemi, que las ves a las chicas justo antes de salir al tapiz a hacer su ejercicio y están todas haciendo unos ejercicios de respiraciones y diciéndose a sí mismas, va a salir bien, lo tenemos, tal, ¿no? Un poco como quizá empoderamiento o reassurance, que no sé cómo se dice en español, es como reafirmarse a sí misma, ¿no? Que pueden hacerlo. Y es muy importante porque, claro, en este tipo de acciones, ya volviendo a nuestro trabajo, claro, como el peligro está ahí, en realidad todo el mundo está bastante nervioso cuando la acción es grande. En set, en general, la gente está muy nerviosa. Y hay que saber apoyarnos en nuestros compañeros, evidentemente, que nuestros compañeros saben que lo tenemos controlado y que todo está bien y que si lo hacemos bien no va a pasar nada. Pero claro, otros departamentos que no conocen cómo se hacen las cosas o que pues están nerviosos porque es una acción difícil. No nos podemos dejar influenciar por ese ambiente de inseguridad, ¿no? Quizá no es inseguridad, sino como más desconocimiento, ¿no? Tampoco, yo lo llamaría pues eso, emoción, ¿no? O sea, quizá no tenemos por qué llevarlo a un sitio negativo, o sea, son nervios de joder, va a suceder algo importante, ¿no? O algo grande. Y es importante para nosotros mantener la calma y lo tenemos controlado, está bien, va a salir bien. Todo bien. ¿Y notáis alguna diferencia cuando el trabajo es una serie o es una película?
A nivel de nuestro trabajo personal, quizá no, quizá la única diferencia quizá es la cantidad de dinero que hay Pero puesta en el proyecto. Y pero... no tiene que ver con que sea una serie o una peli, porque a veces hay series que tienen más presupuesto que películas y películas Sí, que tienen más claro. presupuesto que series. De hecho, yo hay veces que voy a un proyecto y estamos grabando y de repente es como, pero esto es una serie, es una peli. Y tú no lo Sí, sabes, ¿eh? Y sí. llega un momento en el que dices, o a lo mejor vas a mirar la claqueta diciendo, bueno, voy a ver en qué capítulo sale esto. Ah, no, que estamos haciendo una peli. Primera noticia. O sea, que nosotros no notamos la diferencia. No. ¿Y en rodar en España o fuera? Bueno, es que nosotros no hemos llegado a rodar fuera. No, nosotros no. También lo que tiene la industria del cine en España y que nos favorece mucho como especialistas es que vienen muchas producciones de fuera a grabar aquí a España. Debe ser porque es más barato o porque el tiempo siempre está soleado y no vas a tener que cancelar por lluvias, no sé. Y tenemos muchos paisajes también muy distintos. Eso es, tienes desde selva Al hasta final- desierto, o sea, lo tienes todo. Y en periodos muy cortos de tiempo de viaje, bueno, grabamos mucho en Canarias, por ejemplo, y en Canarias, claro, de repente, pues en Tenerife mismo, tienes una playa, tienes un bosque que te hace de una Claro. selva perfecta, tienes un desierto, tienes de todo. Y bueno, de hecho hubo un director americano que quería venir aquí a grabar y se le propuso grabar en la ciudad de la Luz, ¿se llama? Lo de Alicante. No me acuerdo. No tampoco me acuerdo, bueno, en los estudios que tenemos allí, ¿no? Y recuerdo que decían, bueno, pero aquí no tenemos todo el equipo, habría que traerlo de Asturias, Asturias, habría que traerlo vamos, del norte, del centro, del sur, y era como, claro, para un americano eso es ser local. Claro. Claro. O sea, que tú tardes 3-4 horas en coche en ir al set es lo más normal del mundo en Estados Unidos. O sea, pues vienes de tu casa, es como, no, hombre, vengo de otra ciudad, aquí en España. Entonces, vienen otra mucho. comunidad autónoma. Claro, Viene claro. a España, en España se graba mogollón y todos los títulos internacionales que tenemos es por eso, porque lo graban aquí. ¿Y qué creéis que es más difícil, conseguir un papel como actor o como especialista? Ahora mismo en España. Es que está muy difícil las dos cosas, la verdad. O sea, es que conseguir un papel como actor o como actriz depende de un montón de factores, aparte de que tú seas bueno o no, pero es que conseguir un papel como stunt también depende de un montón de factores ajenos a ti, porque no es tan sencillo como me apunto a un sitio y me cogen o me llaman. Es bastante complicado en los dos círculos. Quizá podríamos hablar de que como actor tienes muchísima más competencia, porque hay Hay más muchísimo actores, actrices más o más gente actores intentándolo que lo otro. en el mercado que especialistas. También hay más trabajo. Quiero Efectivamente. decirte, porque a lo mejor, ponte, vamos a hacer números redondos, ¿no? Si se están grabando 10 series y 5 películas, pues en las 15 se necesitan actores y actrices, pero especialistas a lo mejor solo necesitas en 4 o 5. Ya. Claro. Y ni siquiera todo el rato, sino Claro, en secuencias. No como todo el horas. rato y no 5 o 6 actores que necesiten, bueno, Claro. muchos más, ¿no? En todas. Entonces, Digamos que cada camino tiene sus propias es difícil. dificultades. Los dos son difíciles. Son muy Sí. difíciles los dos, sí. Sí. Pues ya por ir cerrando, hemos preparado un jueguecito para vosotros, Ujú. que es el Would You Rather, que preferiríais. Ay, Son bueno. escenas muy locas, ¿eh? O sea, tenéis que... Vamos a ver, ¿qué preferiríais? ¿Que te pegue The Rock o que te lance por la ventana Jason Momoa? Yo me lo pensaría bien. Guapísimo que me Pregunta, lance un por la momento, un ventana. momento. Que te pegue de rock es... Que te calce una hostia de Rock. O sea, pero una hostia dada, es decir, Claro, que te claro. la tienes que comer. Claro, Estás haciendo una escena con él, sale mal y te calza una hostia. Sí. Ok. Claro, Que no sería, bueno, es que en la anterior... Ya, pero es que luego sería una buena historia que contar. claro. Claro, O sea, yo quizá me quedo Perdona, con y eso. que Es que te de tire- rock mola que te mucho. tire por la ventana Jason Momoa. Es que claro, ella está pensando en Hannah Montana en la escalera y ha dicho, vamos, yo Claro, yo quiero volar por la ventana. Guapísimo. Yo elegiría también la ventana, la verdad. A ver, Me es quedo con que, The es que Rock. como me pegue de rock, lo mismo no lo cuento. Merece la pena. Merece la pena. Me gusta, 50-50. Vale, venga, ¿qué preferiríais? ¿Rodar una escena de batalla con traje de látex en el desierto o una escena submarina con gafas empañadas durante 6 horas?
Látex en el desierto. Porque, no, sí. He estado con gafas empañadas en el agua. Y bueno, es que ni siquiera tiene sentido, o sea, no puedes trabajar. Látex en el desierto. 100%. No sé, yo que casi prefiero no ver. creo que también, yo creo que también. Yo lo del calor lo llevo fatal, fatal. Yo también, pero llega un momento en el que, bueno, si es que, por desgracia, y nosotros lo hemos tenido en producciones. Látex en el desierto. No, pero te toca grabar en verano películas que se supone que ocurren en invierno y en invierno películas que se supone que ocurren en verano. Siempre pasa frío y siempre pasa calor. Sí, jamás vas a Jamás vas a estar a que gusto. deberías estar. Jamás vas a estar a gusto. Bueno, es que esto me recuerda a Chris Evans, le hicieron una entrevista una vez que estaba además con Robert Downey Jr., que decía que le había pasado fatal porque había estado grabando Capitán América y en Atlanta con un calor terrible y con el traje de Capitán América. Ya ves. Entonces decía que lo recordaba fatal. No, eso se hace duro, sí, sí. No, yo no podría. Yo es que el calor lo llevo fatal. Vale, ¿qué preferiríais? Esta es buena, ¿eh? Esta es muy Es decisiva, muy buena. ¿eh? Que te doblen la voz con la de Paquirrín o la Veneno en toda tu película, o que usen CGI para ponerte la cara de Jesulín de Ubrique o Belén Esteban. Yo creo que la primera, que me doblen la voz. En tu caso sería Paquirrín. Yo creo que prefiero, o sea, porque claro, Oye, Elige pero que la Paquirrín Veneno o es un Jesulín de icono, Ubrique. no, porque una cosa, si vas a usar CGI para quitarme la cara y poner la del otro, pues qué más da, ¿no? Me refiero, si estoy doblando y usas CGI y tal, o sea, pero que sea yo Claro. Sí. y me saques a mí con la voz de otra. Pues yo creo que prefiero el CGI, en este caso. CGI, vale. Es un punto que entiendo, ¿eh? Sí, Es un buen punto. sí, Sí, sí. Tú te quedas con la veneno. Sí, icono. Icono. Vale, y ya la última. ¿Qué preferirías? ¿Que tu personaje muera en la primera escena de una peli de Tarantino? ¿O sobrevivir pero sin diálogos en una de Scorsese? Entre días, guapísimo. A ver, Yo claro, también. depende de lo que estemos hablando. Si me Guapísimo. dices que es pues un bonzo con una caída al agua y un atropello, Guapísimo. te lo compro. Pero por menos de eso, no voy. Que venga Tarantino a mí. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido una entrevista súper interesante. Muchísimas gracias, Chemi y Sara. La verdad es que hemos pasado un rato increíble y muy divertido. Ha sido un placer teneros aquí. Y esperamos que volváis pronto porque Cuando tenemos queráis. pendiente ese momento episodio de Barbie. O sea, creo que puede estar muy divertido. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que nos podéis encontrar en las redes sociales como @una_de_cal_y_otra_de_ar o como el Cine Friki, que subimos los 15 y 30 de cada mes. Y ya está. Y como diría Pedro Pascal, If you're freaky, you're hot. If you're hot, you're freaky.